Veamos los errores y omisiones habituales que se producen o se podrían producir en una partida de Rolling Stock Stars. Algunos de estos errores los hemos cometido nosotros, así que esto me permite avisorar que eventualmente podría también ser susceptible de pasar a otro grupo. En primer lugar, respecto de la fase número 1, compra y venta de acciones y lo que es la puja por las cartas, aquí vemos estas cartas. Cada vez que se adjudica una carta, sale una nueva. Por ejemplo, aquí a 3 jugadores salió una nueva. Muchas veces nosotros confundimos y colocamos en vertical aquí o a veces al lado de acá. Y algunos jugadores se han enredado en saber si está vigente o no y se confunden y guardan dinero pensando que está disponible, por ejemplo, aquí la Ake, la que tiene un costo de 6 pesos. Mejor es colocarle una fichita encima de cada una de las que quedan pendientes para la siguiente ronda. Un disco, lo que sea, ¿ok? Segunda cuestión en esta misma fase, cada vez que se compra una acción y la empresa, por lo tanto, va a aumentar su valor accionario, supongamos que se compra una acción que tiene un costo de 68. 68 es la cartita que está en la empresa respecto de la cual se está comprando y llega a 75, el juego termina inmediatamente. Cuando alguien pasa en una puja, no puede volver a reintegrarse. Distinto es cuando uno tiene el turno, en esta primera fase, de si comprar una acción o vender una acción o iniciar una puja. Yo puedo pasar. No quiero manifestar ninguna intención respecto de lo que quiera hacer. Le toca al otro jugador, en orden de numeración según cantidad de dinero. Luego me toca a mí de nuevo, yo podría iniciar una puja o eventualmente comprar una acción o vender una acción. Ahí yo puedo pasar. Y cuando todos pasan en forma consecutiva, se acaba esa fase número 1. Pero al interior de una puja, como es típico de los juegos con puja, si uno pasa ya quedó fuera. En la fase número 2, luego de que se cambie el orden de turno, el inversor compra. Está obligado a comprar el inversor siempre la carta más barata. Y si le alcanza el dinero, puede comprar incluso hasta 2 cartas. Es difícil que compre 2 cartas en realidad, o compañías privadas. Pero no olvidar que tiene que comprar la carta más barata porque, y se coloca aquí debajo, primero que nada porque le va a dar más ingresos al inversor, lo que a la siguiente ronda le va a permitir comprar más cartas probablemente o una carta mejor. Y porque eso es la forma en que se le da tiraje al juego. El inversor es como una especie de automa que va comprando cartas para que se acabe el mazo de cartas y lleguemos a la última, que es la forma normal en que se gatilla el final de la partida. En la fase número 3, empresas compran cartas. Cuando una empresa compra una carta, por ejemplo, le compro una carta a la otra empresa, esta empresa, por ejemplo de acá, la que tiene un valor accionario de 22, le compra una de las rojas a la empresa que tiene el valor de 12 acá arriba. Primero que nada, el dinero que recibe el vendedor, ahí acá arriba, no lo va a poder usar en esta misma fase para eventualmente comprarle a otro jugador. Queda retenido y se deja típicamente encima de la carta de la empresa. Y a su vez, si esta empresa aquí compró esta carta, no se la podría vender, por ejemplo, a una segunda empresa que tenga este mismo jugador, que podría ser una maniobra interesante. Esta es la que tiene la plata, pero es la otra empresa a la que yo quiero destinar realmente la carta. Ese cambio de manos, doble cambio de manos de una carta, no se puede hacer. Una vez que se compra una carta, queda en manos del comprador y no se puede mover de ahí hasta la siguiente ronda. En fase de devolución de cartas, las empresas devuelven cartas que le generan gastos. El inversor también está obligado a devolver una carta. Está obligado si le genera un gasto. Por ejemplo, si estamos en la época en que el costo de las cartas amarillas es de 7 y esta le está dando solamente 5 pesos, como aparece aquí arriba a la derecha, está obligado a devolverla. Se va a la caja del juego. ¿Ok? No es normal que se presente esta situación, pero no olvidar que existe la regla. Y eso evidentemente puede cambiar totalmente el juego porque alguien está preparado para comprar esta carta, particularmente quien tiene la empresa que le permite comprar a valor nominal y no lo va a poder hacer porque se devolvió la carta, obligatoriamente porque está generando un costo. De la misma manera, si hay un jugador que tiene una carta en su área de juego y le va a generar un costo que le va a hacer quebrar en teoría en la fase de ingresos que viene después, como no puede quebrar el jugador, y es la forma que normalmente quiebran las empresas, que no pueden pagar sus gastos, entonces está obligado a devolver esa carta. ¿Ok? Si el jugador tiene 2 pesos en su patrimonio personal y la carta tiene un costo de 4, le va a faltar dinero, en ese caso está obligado
a devolver la carta para no generar el costo. En la fase de ingresos, una cuestión que sucede mucho en nuestro grupo es que se olvida de pagarle al inversor. Aquí está indicando la carta que hay que pagarle 5 pesos más las cartas que tenga, 5 pesos más, 10 pesos. Importante porque con eso se le da tiraje al juego. Por eso siempre es recomendable que lo primero que se haga cuando pasamos a la fase de ingresos es que se le pague al inversor por lo que tenga. Y en esta fase de ingresos, no olvidar que los jugadores también pagan costos por las cartas que tenga, una roja, 2 pesos, una albaricoque, 4 pesos, etc. Lo mismo que el inversor. En la fase número 6, dividendos y estrellas, no olvidar, y aquí lo pusimos precisamente en la tabla marcadora de las fases, que por cada 10 pesos la empresa recibe una estrella. Aquí abajo, por ejemplo, esta empresa, la Doppler, tiene 3 estrellas porque tiene 30 pesos aquí en su tesorería. Las primeras partidas muchas veces nos olvidábamos de esta regla. Eso determina un poco si yo voy a repartir dividendos o no voy a repartir dividendos. Evidentemente, si yo quiero que la empresa baje de precio, voy a repartir dividendos y a veces puede que sea interesante bajar de precio o no subir. Si, por ejemplo, con el dinero yo voy a subir y voy a llegar a un valor accionario que luego no lo voy a poder mantener y puede que se produzca un vacío de 2 espacios y yo al final voy a bajar y voy a quedar peor que como estaba, entonces es mejor no subir y en ese caso repartir los dividendos. Cuando llegamos a la fase número 7 final del juego, estamos llegando aquí, fase número 7, verificamos que no haya ninguna carta disponible para la puja, como ocurre en este momento, que estamos mostrando aquí en esta imagen. Esta cartita, que da un costo de 7 a las cartas rojas, a las albaricoque y a las amarillas, se voltea. Se voltea. Y a partir de ese momento se va a terminar esa ronda y luego se hace la siguiente ronda completa hasta llegar al mismo número 7, la fase 7. Aquí, por ejemplo, se volteó la carta, muestra un costo de 10 y empezamos nuevamente la ronda completa hasta llegar a la misma fase número 7 donde se acaba inexorablemente la partida. Finalmente, lo que es la emisión de acciones siempre se emite como si estuviera vendiendo una carta. Es decir, por ejemplo, si la empresa, esta que está aquí abajo, ¿cierto? La Doppler, emite, va a recibir en vez de 27 pesos el valor que sigue hacia abajo. En este caso 24 pesos y se cambia la carta 24, va a quedar acá y la 27 en el lugar respectivo. Salvo la empresa Stock que no ve bajar su valor accionario por el hecho de emitir y es una muy buena empresa para emitir mucho y con eso tener dinero para comprar las cartas del mismo jugador. Pero en el fondo tener claro que cuando se crea la empresa, evidentemente no baja de valor accionario, porque yo la creo con un valor, por ejemplo, de 27, la acabo de crear, no va a bajar, por supuesto, pero cada vez que se vendan acciones, baja de valor al siguiente hacia abajo que esté disponible, y cada vez que se emita también. Bueno, y eso es entonces los errores u omisiones habituales. Hay algunas cositas también en las cartas de las empresas, o las cualidades que tienen las empresas, pero en la ayuda de memoria que yo he creado al efecto, le he puesto el significado de la función y realmente no veo que pueda haber ninguna duda al respecto. Algún olvido pudiera haber, pero en general son bastante claras. Eso es, errores habituales, omisiones en Rolling Stock Stars, un excelente juego de inversiones, manejo de dinero, motorcito de hacer dinero.